Hoy quiero compartir algo que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con lo que hablábamos la semana pasada, que era de la justificación. No desarrollamos estrictamente la doctrina de la justificación, pero sí estuvimos tocando lo que eso significa para nosotros, lo que supone para nuestras vidas. Y es muy importante tomar en cuenta esa realidad. Que, por cierto, es una de las cosas que se trata de debilitar, ¿no? Sabéis que a medida que pasa el tiempo, lo que vemos indudablemente, o sea, no podemos negarlo, sería como querer tapar el sol con un dedo, es el avance de las tinieblas. Ahora, lo preocupante es que si avanzan las tinieblas será porque retrocede la luz. Es que es científicamente así. Pues ya sabéis que las tinieblas no existen. No hay ninguna ley que estudie las tinieblas. Sí hay unas leyes que estudian la luz. Y sabemos que las tinieblas no es más que la ausencia de la luz. Igual que ahora, especialmente hoy, alguno va a decir, está loco, que el frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. Bueno, eso es un poco la realidad. Ya sabéis que el Señor nos contó en su palabra al determinar qué es lo que iba a ocurrir en el final de los tiempos, cuando ya todo se estuviera acabando, donde estamos posicionados con claridad ahora, en el final. Todo tuvo un principio, todo tendrá un final. El único que es eterno es Dios. Y en Él es que tenemos que agarrarnos y aferrarnos sobre todo a ese plan perfecto, maravilloso y sencillo que Él pues nos dio para que lo tomáramos. Pero curiosamente, a lo largo del tiempo, el tiempo no ha sido nada bueno para la Iglesia. Y lo digo aparte de una opinión mía. Es lo que el Señor nos dice, ya sabéis, en Apocalipsis capítulo 3, donde empieza a describir las iglesias. Cuando llega a la última, es una iglesia que, como ya os he dicho, no tiene ningún elogio para ella, sin promesas, pero elogio ninguno. Y esa es la realidad, ¿no? Y nosotros estamos inmersos en esta situación. Y hoy, pues ya sabéis de lo que voy a hablar. No es un tema trascendente en cuanto a la salvación, porque lo trascendente es salvación o no. Ahí sí que es inadmisible, innegociable cualquier posición. Pero no estoy hablando de salvación, porque lo que hoy, pues ya sabéis muchos que voy a hablar, ni salva ni quita la salvación. Porque aunque sí vamos a hablar de circunstancias que rodearon a Cristo, pero no de lo trascendental, porque ya sabéis que si somos salvos es porque lo que Él hizo, al yo creerlo, se me aplica. Por el contrario, si no lo creo, pues seré un buen religioso. Ya en el tiempo del Señor había muy buenos religiosos, fariseos. Fíjate, un hombre que luego, cuando se convirtió, fue tan útil como Pablo, era un excelente religioso. Se conocía la Biblia de pe a pa. Y hoy hay mucha gente que conoce, es que conocer es cuando ya la entiendes, ¿no? Pero no lo entienden, es evidente, no se entiende. Ahora, repito, lo importante es entender lo fundamental de la salvación. Porque ya sabéis lo que Juan nos explica en su primera carta, en el capítulo 5, que es el que tiene al Hijo, el que tiene la vida. Y el que no lo tiene, no tiene la vida. No habla de otra cosa, ni de hacer, ni de dejar de hacer, ni de ritos, ni de ninguna cosa. Es tener a Cristo. Entonces, pero no está mal, y nosotros, yo por lo menos quiero ser lo más exacto a la Biblia posible. ¿Por qué?
Mira, yo creo que cuando tú le das una concesión, en España decimos que hay gente que se le da la mano y te coge todo el brazo, ¿no? Cuando se hace una concesión a algo, especialmente a una mentira, que como tal es pecado, al hacerle la más mínima concesión, pues inmediatamente yo creo que eso es como darle permiso a algo que va corroyendo y que va debilitando. En Marcos 7 dice el Señor, versículo 6, Marcos 7, versículo 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas. Por cierto, se está refiriendo a los religiosos que conocían muy bien toda la Biblia, Antiguo Testamento, en aquel tiempo. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Qué es lo que dijo Isaías? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nos refleja un poco a nosotros, hablo ahora de la cristiandad, evidentemente. Sigue habiendo mucho hipócrita, sigue habiendo mucha honra de labios, pero el corazón está muy lejos de mí. Y dice muy lejos, lejos. Pues en vano me honran, el versículo 7, y aquí estamos en la cuestión, enseñando como doctrina. Enseñando como doctrina. La doctrina es solamente lo que la Biblia nos enseña. Vuelvo a recordar, la semana pasada hablamos de una cuestión básica de doctrina, que es la justificación. Pero aquí no está hablando de eso, o que se enseñe mal, sino que está hablando que se enseña como doctrina mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres, o sea, instrucciones de hombres. Y dice el versículo 8, pues dejando el mandamiento de Dios, claro, es uno u otro. O le creo a Dios o creo lo que dicen los hombres. Pero dice, dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis, os agarráis a las tradiciones. Lo que hoy voy a hablar tiene mucho que ver con las tradiciones. Ya sabéis, mi teología particular es mía, es una tontería, pero me ayuda. La palabra tradiciones, para el que no lo sepa, lo va a entender hoy. Tradiciones, escrita ahí bien, ¿no? Tradiciones. Bien. Si le quitamos la D de en medio, que suponte que representa a Dios, ¿en qué se nos convierte la palabra? Quítala. Tradición. En cuanto quitamos a Dios del medio, eso es una interpretación mía, pero es muy real, porque tú quitas a Dios de la escena y las tradiciones generalmente son traiciones a la palabra de Dios. Y aquí dice que vosotros os agarráis a las tradiciones de los hombres. En el caso de ellos, el lavamiento de los jarros, ya sabes que son un poco maniáticos, ¿no? Sabes que tienen una jarra con dos asas, una por cada lado, y con este asa se lavan esta mano, con el otro asa se lavan... O sea, una locura. Locura, pues es una tontería humanamente, pero es que encima es que creen que eso le agrada a Dios. O que en algún momento les dijo que las jarras tenían que tener dos asas, por ejemplo. Y los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Y el versículo 9 dice que les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Está dando a entender, y estas son palabras del Señor. No ofrece ninguna duda, son del Señor, que cuando se guardan muy bien las tradiciones, y estas
no tienen respaldo bíblico, pues se termina haciendo algo que no es muy santo, y todo lo que no sea santo no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. El versículo 13 vuelve a decir que invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Pues la Navidad, entre otras. Yo lo siento, pero es que yo tengo que hablar de lo que dice la Biblia. Eso es una tradición sin la D en medio. Porque no se ajusta para nada, ni a cómo fue, y por supuesto al sentido o al espíritu de la Biblia. Os dije la semana pasada que no hay ningún personaje en la Biblia en el cual se destaque su nacimiento. Se nace, eso es evidente. Nunca. Nadie. En ninguna circunstancia. No se menciona. Porque aunque es un hecho muy importante, fundamental, no se puede llegar a ningún objetivo, a nada, sin hacer. Eso resulta evidente. Pero ya sabéis que un poco la filosofía de Dios, te lo voy a contar. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Esta es la filosofía. Esta es la forma de pensar que debería estar pues, en nuestro entendimiento de la Biblia. Hoy mismo, según los cálculos, ¿cuánta gente ha nacido y se ha muerto inmediatamente? Mucha. ¿Cuánta gente que ya existía? Porque en el momento, el momento del parto es simplemente que se le ve a una cosa que ya existía, a un ser que ya existía. ¿Cuántos ni siquiera han podido nacer? Pues según las estadísticas, miles y miles. Esta semana que pasó, y el mes anterior y el año anterior, ¿cuántos negocios, cuántas empresas, cuántas iniciativas con perspectiva de triunfar se cerraron? Pues no lo sé, pero bastantes. Entonces no podemos hablar, y nadie conoce todos los negocios o empresas que se cerraron durante esta semana, durante este año. ¿Conocemos a qué empresas? A las que han tenido éxito, ¿verdad? A las que han mostrado y demostrado su valía. ¿Está lloviendo? ¡Qué bendición! Su valía. O sea, que han hecho algo. Por eso es entendámoslo. Entonces, claro, yo también os lo decía un poco la semana pasada. No pillo la idea ahora, porque durante toda mi vida pues yo he seguido un poco las tradiciones. Si es algo tan importante, si es algo que se paraliza el mundo, si es algo que hasta los no creyentes de todas clases y en todos los sitios, porque ya hasta en la China celebran la Navidad, ¿por qué no lo pone la Biblia? ¿Por qué no está aquí? Porque está así. Te voy a leer además un poco el relato de cuándo y cómo nació Jesús. Pero para averiguar la fecha hay que hacer estudios profundos, importantes. Llegar a conclusiones y a deducciones. Hablando de deducciones. Bueno, ya sabéis, la deducción, sin salirnos de las Escrituras, es la relación tan profunda y profética que hay de todas las fiestas señaladas por Dios, que la gente cree que son fiestas de los judíos, pero tampoco pone eso en la Biblia. Dice, estas son las fiestas de Yahweh,
de Jehová, del Señor, llámale como quieras. Son de Él. Y vamos a empezar por el final, ya que es lo que aprecia la Biblia. ¿El final cuál fue? Pues su muerte, ¿no? Y está clarísimo que fue en la Pascua. Clarísimo. A los 50 días de ese evento fundamental, porque evidentemente su muerte es lo que marcó a la humanidad, no su nacimiento, sino cuando murió, cuando expió con el derramamiento hasta la última gota de su sangre por nosotros. No somos salvos por el día que nació, sino el día que murió. Bien, a los 50 días, el otro evento trascendental de toda la historia de la humanidad, pero que hoy solamente podemos disfrutar nosotros, fue el derramamiento del Espíritu Santo, profetizado por Joel, que llegaría un día en que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todos. Ocurrió el día de Pentecostés. Y eso evidentemente cambia todas las cosas. Le da la vuelta a todo este asunto, porque fue un evento importante. Bueno, ¿y el nacimiento? ¿Dónde lo ubicaríamos? Pues por todas las conclusiones, todas las posibles razonamientos. Independientemente, ya sabes que hay razonamientos por el sacerdocio de Zacarías, el orden que pertenecía, cuando le tocaba, y teniendo en cuenta que había 6 meses de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús, bueno, se llega también a la misma conclusión que yo os voy a decir ahora. Pero si los eventos de Cristo estaban marcados indudablemente por esas santas convocatorias, pues hombre, la de su nacimiento también, aunque no es importante, pero evidentemente Él vino a la tierra para estar un tiempo, ¿no? Temporal. Hablo como hombre. Se calcula que esos 33 años es un tiempo temporal. En hebreo, y en el contexto hebreo y bíblico, por tanto, es una cuestión de esa temporalidad. La fiesta que refleja esa temporalidad es la fiesta de los tabernáculos, cabañas, Sukkot en hebreo. Porque una suka, sabéis que es una casita de ramajes que se hacía, sobre todo para recordar esa temporalidad que nosotros los hombres a veces se nos olvida y creemos que vamos a estar toda la vida sobre la tierra. No, no. Entonces, bueno, evidentemente el nacimiento de Jesús fue en esa época, por todos los cálculos, pero también por esa conclusión que, claro, es larguísimo, yo no puedo hoy dároslo, pero solamente daros la referencia de que cada acontecimiento de Jesús está marcado en una fecha señalada por Dios. Porque ya sabéis que en esa época también está su segunda venida, en esa época también está el arrebatamiento, en esa época se enmarcan unos eventos importantísimos y son 3 etapas en el año, en la primavera, ya casi en el verano y en el otoño, que ha girado y gira y todo va dando vueltas ahí porque es la revelación del Señor lo que realmente nos tiene que marcar pues el rumbo. Y en este caso para mí lo marca clarísimamente. Bien, si nos vamos a esta situación, los que han impuesto esta cuestión del nacimiento el 25 de diciembre, pues es precisamente, y con todo el respeto y cariño que se merecen, sea mucho o poco, es la Iglesia Católica. Y hace 500 años, 500 y pico, pues la Reforma a esto no le dio importancia y se ha quedado tal cual. Ahí se quedó y aquí sigue. Pero bueno, vamos a ver un poco los orígenes de este asunto. Y ya sabéis, yo tengo un texto que lo copié de la Enciclopedia Católica.
para que no haya suspicacias. No, es que los protestantes, los evangélicos, No. Esto está, y lo puedes comprobar tú mismo, en la Enciclopedia Católica. Hay un capítulo dentro de la Enciclopedia Católica que habla de las primeras celebraciones de la Iglesia, ¿no? De la historia de la Iglesia. Y allí dice, la Navidad, Enciclopedia Católica, la Navidad no figura entre las primeras fiestas de la Iglesia. Pues entonces, ¿qué? Y sigue diciendo, San Ireneo y Tertuliano la omiten, o sea, no la nombran en su lista de fiestas. Pues que parece que ellos hicieron la lista de fiestas. Yo es que no sé muy bien, pero según lo que entiendo aquí es que ellos hicieron una lista de fiestas y no hay Navidad. Otro personaje que se llama Orígenes, teniendo en cuenta quizá la deshonrosa natalitia imperial. ¿Y por qué decía esto Orígenes, que era deshonrosa la natalitia imperial del dios Sol? Porque era deshonrosa, porque era exactamente el 25 de diciembre cuando tomaron también los romanos la tradición que se venía haciendo desde hacía más de 2700 años de celebrar el nacimiento del sol. Y de hecho, ¿cómo se llama ese día? ¿Tiene que ver con el sol? Bueno, entonces claro, ellos no sabían que eso porque eran orgías, borracheras, violencia. Por eso Orígenes decía, teniendo en cuenta quizá la deshonrosa, porque no se está refiriendo al nacimiento de Jesús, sino se está refiriendo a lo que llaman, y lo puedes mirar en internet, las Saturnalias romanas. Horribles. Horribles. Y está clarísimo. El 25 de diciembre. No hay duda. Afirma en su homilética octava sobre la data, en un libro que se llama Migné, en página 12, 495. Dice que en la Sagrada Escritura, esto está diciendo Orígenes, solo los pecadores, porque eran orgías, eran las Saturnalias, no tenía nada que ver con el nacimiento. Dice, solo los pecadores y nunca los santos, o sea, los santos, hablando de la gente que estamos apartada para Dios, celebran la fecha de su nacimiento, de Cristo. En el año 440 se determinó que el 25 de diciembre era el día del nacimiento, pero porque lo dijeron ellos, no porque fuera así. Arnovio, que es otro personaje, aquí esta página y libro y todo eso, decía, incluso ridiculiza el cumpleaños de los dioses. ¿Que celebraban quién? Los paganos. Enciclopedia Católica. Ya, pues hombre, a partir de ahí, evidentemente estas personas, nombradas aquí, se supone que tienen su arraigo cristiano, porque fue hasta el siglo IV que definitivamente se corrompió absolutamente. La Iglesia, hombre, tuvo que empezar a corromperse antes, eso es indudable, pero ahí ya fue donde definitivamente se dio el carpetazo a la gracia, se dio el carpetazo a lo que había hecho Jesús y se comenzó una nueva etapa, que es la Iglesia universal. Católico significa universal. Pero poco tiene que ver, pues ya sabes que en sus comienzos así mismo lo reconocen en su enciclopedia, poco tiene que ver con la Iglesia que nació precisamente el día de Pentecostés. A destacar que esa iglesia que nació en Pentecostés, que nació, fíjate, figurativamente, ¿no?, del costado de Cristo, agua y sangre, que yo siempre lo asemejo
proceso de creación de la mujer, también de un costado, de Adán, Dios sacó a Eva, y de la misma manera, pues aquel día en aquella cruz del costado de Cristo, cuando lo traspasaron, salió el proyecto Iglesia. Y pues somos un proyecto especial, muy especial, de parte de Dios. Bueno, dicho eso, si no era tan importante porque incluso, bueno, es que este Arnovio es el más duro, ridiculizaba toda esta cuestión de los cumpleaños, ¿no? Porque no tiene ninguna importancia en la Biblia. ¿Por qué se le da importancia? Evidentemente porque no es de Dios. Todo lo que veas que se destaca, se promueve y se exalta, es en contra de Dios. Siempre. En todo. En todo. Y cuando examinas creencia popular por creencia popular, todas están en contra de Dios. Aquí, por ejemplo, en España estamos llenos de fiestas populares, ¿verdad? Y todas están basadas en una desobediencia flagrante y absoluta a Éxodo capítulo 20. El segundo mandamiento, ¿recuerdas? Dice, no te harás imagen alguna, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y ya solamente ese mandamiento sería suficiente, pero es que además es el primer mandamiento que trae maldición. Porque Dios dice, porque al que tal hace van a ir maldiciones desde la tercera hasta la tercera y cuarta generación de algo que él mismo llama que me aborrecen. Y sin embargo, pues la misma Iglesia es la que promueve todo eso y ¿qué nos ha causado al mundo latino, vamos a llamarle? ¿Qué nos ha causado? Maldición. Porque hasta hace bien poquito éramos los más pobres, los más arruinados de todo el arco europeo. Si hoy somos algo es porque a ellos les dio la gana, pero no porque nosotros hayamos hecho ningún mérito, porque seguimos en las mismas circunstancias que han traído maldición. Bueno, entonces, el enfoque de hoy va más por ahí. Repito, no afecta a la salvación para nada. Yo recibí a Cristo un 24 de diciembre en un acto de los niños. O sea, no afecta para nada a la salvación. Tú puedes recibir a Cristo el día 24, el 25, hoy, y eso es independiente. Pero lo que estoy hablando son cosas que traen maldición. La trae, porque la traen, porque Dios es fiel a su palabra. Y ya no está hablando de sus hijos, porque el que aprecia la obra de Cristo, ese se va a equivocar en todo lo demás y no va a perder la salvación. Te lo aseguro. Pero, a ver, no es lo mismo un territorio que otro. Por ejemplo, para que lo tengamos muy presente, en España es evidente, no es lo mismo España, Portugal, la zona ortodoxa. Ellos saben que creen que es el 6 de diciembre. Esas dos fechas se manejaron ahí en aquellos concilios. Perdón, el 6 de enero, 6 de enero. Y nosotros, el Día de Reyes, ¿no? Bien, andamos en eso. Y toda esta zona, afectada evidentemente tanto por el catolicismo, por los ortodoxos, fabricantes de imágenes y adoradores de las mismas, cuando el mandamiento dice no te harás, ni siquiera hacerlas. Bueno, pues nos ha ido muy mal, ¿o no? A diferencia de los no adoradores de imágenes, en América se aprecia muchísimo la gran, enorme, grandísima diferencia entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Hay diferencia, ¿verdad? Yo no estoy hablando yo aquí como los locos. Y mucha. Y yo
¿La enmarco en inteligencia de los del norte con los del sur? No. Es más, yo creo que somos más inteligentes nosotros, los latinos. Somos más hábiles, más... pensamos más. Le damos vueltas, para mal, siempre para mal. Ahora bien, Dios ha levantado grandes hombres, porque esos grandes hombres que ha levantado ya sabéis que son o judíos o cristianos evangélicos. Pero el común del pueblo, la verdad que es simplón, es que es ignorante incluso. Sin embargo, los latinos, caramba, ¿verdad? Qué hábiles, qué habilidad para hacer, sobre todo cosas malas, pero oye, que se piensan muy bien y se le dan muchas vueltas a la cabeza. O sea que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la maldición no viene sin causa, y la causa evidentemente es esa ofensa, ese agravio a Dios mismo, que Él dice, me aborrecéis con eso, de la fabricación, de la adoración de imágenes. ¿Que hoy se sigue haciendo? Sí. ¿Que se seguirá haciendo? Bueno, fíjate, el anticristo se va a hacer una imagen y todo el mundo tendrá que adorar esa imagen. Bueno, ya entramos en que si va a ser una imagen virtual o no, me da lo mismo. Pero es una imagen lo que se va a adorar del anticristo, y obligatoriamente además. O sea, que ves que la idolatría tiene una gran importancia. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso, con esa fabricación de ídolos y de imágenes. Nunca van a poder derribar la obra de Cristo, no, repito, no es imposible hacer eso, pero sí, afectar nuestro entorno, afectar nuestra vida. Porque a pesar de que, mira, por ejemplo, creo que es Nicaragua, tiene la mayoría, ya superan el 50% de la población, son cristianos evangélicos. Quiere decir que en el día de hoy, todavía no, por la diferencia horaria, todas las iglesias se llenarán, y hay muchas iglesias muy grandes, pero el país sigue estando en la miseria. Y así ocurre con Honduras, y así ocurre con Guatemala, y así ocurre con todos. El país sigue en la miseria. Examínalo. Por ahí algún fallo hay. Algo no está funcionando bien. Porque no se logra, a pesar de esa mayoría, no se afecta para nada al país. Es más, en esos países se siguen aprobando leyes que van en contra, pero directo al corazón de Dios. Hablo de abortos, hablo de matrimonios homosexuales, hablo de todas estas cosas. Algo está fallando. ¿No estáis conmigo? Algo está fallando. Y en cuanto a nosotros, creo que al mundo, vamos a llamarle protestante, nos están fallando estas cositas. Que no tienen importancia en la salvación, pero sí en el diario vivir. Porque en el fondo, y ya hemos leído lo que opina Jesús sobre las tradiciones, y que además es que se exaltan hasta hasta un límite insospechado cuando es mentira. Y por ejemplo, mira, 1 de Juan capítulo 2, versículo 21 dice así. 1 de Juan capítulo 2, versículo 21. Voy a esperar a que aparezca en la pantalla, porque veo que las Biblias no estáis dispuestos a abrirlas. Por lo menos que lo veamos en la pantalla. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Pero en aquel tiempo, hoy yo no podría decir esto mismo. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, y como vamos a ver hoy que todo esto es mentira, pues a ver, ¿qué pasa? Es mentira, y punto. Que es muy bonito, muy romántico, que se junta la familia. Si es que yo al final os voy a proponer, ya, y desde hoy lo propongo, júntate con la familia, si eso no tiene ningún problema. Y cena un pavo, un pollo, un cordero, lo que te dé la gana.
pero no celebres el nacimiento de alguien que no nació en esa fecha y que además no tiene ningún interés y ni siquiera quiere que lo celebres. Es lo único que te voy a pedir. Ya me he adelantado, ¿no? Pues cenamos todos los días. Hombre, la diferencia yo gano, porque todos los días me como una ensaladita ¿cómo es? De canónigos con un poco de atún, tal vez. Pero ese día ya Johnny me ha traído un cabrito y un cordero. Y le vamos a dar matarile. O sea, ¿por qué? Pues porque nos juntamos. Igual que nos juntamos el Día de Acción de Gracia, pues toda la familia, pues nos vamos a juntar toda la familia. Ahora como iglesia no puedo. Porque si es una fiesta para reunir la familia, pues reúnete con la familia. Pero es que es mentira. Es mentira las circunstancias de su nacimiento, que se creen popularmente, y es absoluta mentira la fecha de su nacimiento. No lo puedo aceptar. Es que ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿de dónde procederá esa mentira? Si no es de la verdad, ¿de dónde? A ver, ¿de dónde? Bueno, pues del padre de mentira. Mira, quiero que examinemos también por un momento, esto ya como dato curioso, ¿no? Para que ahí en la familia, cuando estéis, siempre el cuñado, el otro, tengáis ahí un tema importante de conversación. Vamos a leer el nacimiento de Jesús. Está en Lucas y en Mateo. Primero vamos a leer el nacimiento según Lucas. Dice el capítulo 2, aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. He examinado bien este texto con los comentarios bíblicos, porque podíamos decir, bueno, es que José estaba volviendo al sitio donde eran sus antepasados. No, estaba volviendo a su pueblo. Hay las dos interpretaciones, pero los mejores comentaristas, según yo, afirman que no es que esté volviendo allí porque de allí eran sus abuelos o sus antepasados, porque evidentemente era de la casa de David, ese era un descendiente de David, José. Y estaba volviendo a su pueblo, a la ciudad de origen. 4. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret. Él vivía en Nazaret, María era de Nazaret, allí conoció a María y allí pasó todo lo anterior. Bien. Subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, Bet-Lehem, Bet es casa y Lehem pan, la casa del pan. Y curioso, allí nació Jesús, que es el pan de vida. Bueno, no, ya sabéis que si me empiezo a... se me van muchas cosas que quiero enseñar, pero no pueden ser todas a la vez. Bien, en Judea, para ser empadronado, el que no ha ido nunca, a lo mejor cree que estamos hablando del pueblo de al lado. No, hay distancia, ¿eh? Entre Nazaret y Belén, hay distancia. Pues nosotros vamos, pues en mi caso particular yo he ido 56 veces, creo. Ya conozco un poco la zona. Y todos, pues ya la mayoría lo conocéis, ¿no? Sabemos de qué está hablando. Entonces, el versículo 5, para ser empadronados con María, recuerda, estaban desposados, comprometidos, pero ya sin vuelta atrás. Su esposa, que estaba embarazada, no os cuento de quién, ya esos detalles lo sabéis, ¿no? Y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de que ella diera a luz.
O sea, no necesariamente llegaron al mismo día, ¿no? Dice, se cumplió tiempo, pasaron un día, una semana, un mes, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que ya estaban allí. Esa imagen romántica de José y de María, una noche de tormenta, con lluvia, tocando las puertas, como si en una población de 150 personas hubiera 15 hoteles. Yo he visto una película así, toca aquí, no hay sitio, y otro, no hay sitio. A ver, es que Belén en aquella época era, vamos, una aldeíta. Bueno, sigamos. O sea, que ya estaban por allí. Quiere decir que ya se habían alojado. Aquí dice, te lo da fácilmente a entender, y su esposa que estaba embarazada. Y sucedió que estando allí, no al llegar allí, estando allí ya alojados, en mi opinión, se cumplió el tiempo que ella diera a luz. Y tuvo su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. He examinado también esta expresión, porque es muy importante, es clave. No es lo mismo lo acostó en un pesebre que lo acostó en el pesebre, como algo así, sino en uno solo. Y claro, conocimiento del español, pesebre es el comedero. También le llaman a la cuadra, que sería la pesebrera, o sea, donde hay muchos pesebres. Porque el pesebre es el comedero. Viendo cómo era en aquel tiempo, incluso en España. Porque, mira, cuando tú conoces la zona rural de España, te das cuenta de que, primero, que aquí vinieron muchos judíos, que nos dejaron su impronta y su cultura. Yo he visto los pesebres, por ejemplo, que hay en León, en Asturias, yo soy de León, y cogen un tronco de madera, imagínate, un tronco de madera, y lo cortan, y luego hacen un hueco, de tal manera que queda, pues, y lo redondean un poquito, o sea, le dan forma, pero hacen un hueco. Eso es el pesebre, porque allí se echa la comida y allí comían los animales. Los hay de piedra, la zona de Extremadura, ahí tenemos uno de adorno en el redil. ¿Habéis visto dónde está la oficina? Para que te fijes ahora lo que es un pesebre. Donde está la oficina, en el redil, pues en la esquina hay un pesebre, pero de piedra. ¿Podía ser de piedra? Podría ser, pero yo me inclino más a que eran de madera. Pero la misma esencia, un hueco donde echar la comida y los animales comían ahí. Pero cuando es un pesebre nuevo, ¿a qué eso parece una cunita? ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, lo acostó en un pesebre. Si dijera él, solo hay uno, pero al ser un pesebre, yo definitivamente me inclino porque era un comedero. Y la razón por la que estaba ahí acostado en un pesebre es porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está la clave. La palabra mesón. Cuando tú vas al diccionario, te vas a encontrar, la palabra mesón es cataluma. Porque te vas a encontrar en otro sitio otro mesón. Ese mesón, el del famoso, ¿cómo se llama? El buen samaritano. Que el buen samaritano no es el que había caído, es el que lo ayudó, ¿no? Pero eso sí era un mesón, y es otra palabra distinta. Es pandogeión. Eso sí, está determinado como un lugar. Además no tenía ni siquiera habitaciones, eso era un sitio donde llegabas, aparcabas la caballería o eso, y era un lugar donde dormir, pero podía estar abierto, así como esto, ¿no? Porque ya sabes que la cuestión hostelera y hotelera es muy moderna, pero también muy antigua en este sentido. Pero claro, cuando usa la palabra calatuma, también algunos lo traducen, pero yo creo que influenciados por la tradición, como posada, pero no es así. Una contra dos.
Una vez se traduce posada y las otras veces se traduce aposento alto. Aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Una habitación. Es la misma palabra, por cierto, que se usa cuando el Señor dice que fueran a preparar en el aposento alto. La palabra es cataruma. Es una habitación. El tamaño supongo que sería de acuerdo a la economía de la familia, pero es una habitación que literalmente, y esto ya sí que es puramente en el concepto hebreo, era la habitación de invitados, que normalmente estaba en lo alto. Porque en lo bajo es donde hacía la vida la familia. En lo bajo se cocinaba, se guardaban los animales. Y os decía que España está lleno de esas influencias. Porque cuando llegamos hace ya casi 40 años a Galicia, a la casa de los antepasados de Emma, su abuela concretamente, pues vemos, y yo en aquel tiempo no me di cuenta porque, claro, no había profundizado en este asunto, pero me di cuenta, ahora al estudiarlo, digo, claro, aquella casa tenía esta misma estructura, muy parecida. No era exactamente igual, pero tenía esta misma estructura. Ya, claro, las habitaciones son varias, etcétera, etcétera, pero hablo del lugar de la cocina y el lugar de los animales. Están juntos. Donde vivía la familia era la parte de abajo y se compartía en un sitio un poco apartado con los animales. Toda casa de Israel tenía su habitación de invitados, de huéspedes, su cataruma. Creo que ya está puesto aquí. Este es un poco el esquema. El kitchen, Nathan, es que Nathan siempre dice pollo en vez de cocina. ¿Es chicken o kitchen? En la kitchen hay los animales separados por algo y arriba un aposento alto, cataruma. Bueno, el relato está clarísimo, no había sitio ahí, pero primero porque, recuerda, había más gente de ese pueblo, o que vivía en Jerusalén, o que vivía donde fuera. En este caso José vivía en Nazaret, ¿no? De donde fuera, y habían ido todos. Y ya estaba instalado, pero a la hora de dar a luz, imagínate que la cataruma estuviera llena, porque es un poco, ¿sabes? Ahora cuando vayamos a Marruecos también vi ahí otra cosa muy curiosa. En la sala que ellos tienen, ellos ponen bancos, entras en una casa marroquí que tienen reminiscencias de esto mismo, de esta cultura, y verás que todo está rodeado de bancas. Y dirás, ¿para qué? Bueno, quédate a dormir y lo sabrás. Porque en esas bancas duermen. Los invitados, ahí sí, se quitan los zapatos, no sé qué hacen, y van durmiendo. Supongo que no será cabeza con pies. Pondrán un poco en oposición. Digo yo, son tonterías. Pero que sí que duermen. Ellos tienen también su concepto de cataruma de otra manera, pero en Israel era evidente, eso estaba lleno, y ahí es justamente donde no había facilidades. A ver, si había agua, sería en un pozo, sería por ahí abajo, arriba difícilmente iba a haber agua, y en un parto hace falta agua. ¿Qué hicieron? Pues en vez de nacer ahí arriba, en la cataruma, nació en la casa de familia. Bajaron a la parturienta y ahí, claro, había animales. Sí, están allí los animales. Pero ahí está el agua, la cocina, cogen el pesebre nuevo que había hecho el dueño de la casa y con su azada, un buen pesebre bonito, y cuando nace, envuelto en pañales, y allí lo ponen. ¿Es razonable? Sí. Si nos vamos al relato de Mateo, cuando habla de los famosos reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos,
Ni eran 3, por supuesto. Eso fueron 3 regalos, pero no quiere decir que fueran 3. Entonces, bueno, ahí Mateo relata en el capítulo 2 también todas estas cuestiones. Voy a empezar a leer en el 9. Dice, ellos después de oír al rey se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta llegar al lugar donde se detuvo. Si tú ves la distancia de Jerusalén ahí, o sea, eso sí que fue instantáneo. Porque ¿cuánto hay de Jerusalén a Belén? Si es un barrio de Jerusalén. Está pegado. Desde el límite de Jerusalén ves Belén. O sea que si ellos estaban viendo la estrella y se detuvo ahí, tardaron media hora en llegar. ¿Una hora? Mientras arrancaban los camellos, tal. Instantáneo. Llegan. Y mira lo que dice. Estando ellos, pues, el rey Salomón, y la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos hasta que al llegar se detuvo sobre el lugar exacto donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría, o sea, se detuvo, y fíjate lo que dice aquí. Y cuando entraron en la casa, no dice cuadra, cueva, pues porque estaban en la casa. Así que Jesús nació en la parte mejor de la casa. ¿Ves que ya ninguna mentira proviene de la verdad? Ya es mentira todo el concepto romántico, mentiroso que hay sobre su nacimiento. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y se postraron y adoraron, y luego vieron sus tesoros y le ofrecieron 3 presentes, oro, incienso y mirra. También examinándolos tienen un valor simbólico muy importante, y que se los dieran al Rey de Reyes y al Señor de Señores que estaban haciendo en ese momento. Bien, pues ya veis. Entonces, bueno, es muy romántico lo de los niños y el Belén ese que hace. Sí, pero es mentira. Sí, yo lo que digo es que es mentira. Y claro, yo veo la palabra de Dios y si ninguna mentira proviene de la verdad, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se admite eso? Hoy ya se ha hecho tan importante que nosotros no vamos a poder cambiarlo, porque ya os dije que la iglesia cada vez tenemos menos relevancia. Ponte tú ahora a cambiar eso. Ni hablar. Yo lo cuento a vosotros porque soy mi congregación y porque, bueno, aquí tenemos algunas visitas, pero nada más. Y ya te digo, ahí puedes tener esa conversación animada, y te puedes llevar la foto. Catálogo, mira, es esto, pim, pam, pam, y te pasas a medianoche. No lo hago por eso, sino para que conozcas la verdad. Bueno, eso es una diferencia muy importante. Muy importante. Pero claro, en cuanto al concepto general, ahora sí que os voy a leer unos textos que es lo que a mí pues me preocupa mucho más. Vamos a leer Juan 8, a partir del versículo 29. Está hablando Jesús y dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, y la razón por la cual no lo dejo solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿a Dios le agradarán las mentiras? No. Y Jesús se cuidó muy mucho. Y dice, yo he tenido, lo atribuye, ¿no?, la compañía del Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Versículo 30. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, esto es lo que yo les pongo. Repito, vete con tu familia, cómete el turrón, que está rico, por cierto. Mira, los judíos también hacen unos postres especiales dependiendo de la fiesta. Bueno, pero aquí nos toca comer eso, pues lo comemos. Si es que, ¿qué más da? Si es que eso no tiene ninguna importancia.
¿Qué ocurre? Es que este mensaje, la primera vez que lo prediqué fue en 2010. Han pasado 12 años. Claro, al principio uno se fanatiza más. ¿Y qué ocurría? Pues no sé, peleas con la familia. No, que no voy. ¿Por qué? Porque la Navidad no existe. Es que no existe. Pero claro, ¿tú qué le vas a decir a tu madre, a tu padre, a tu suegro? ¿Qué vas a contarle si no saben nada de la Biblia ni de nada? Pues y al final he dicho, mira, no te compliques la vida. Ve, tú sabes que ahí no hay ningún nacimiento y ya está. Come con ellos. ¿Por qué? Es mejor que tal vez pueda, en esas conversaciones, salir un interés, porque siempre van además los hermanos con sus cuñados, con los sobrinos y todo eso, ¿verdad? Mira, me invitaron casi a la fuerza, porque éramos novios y allí no me pillan ni atado. Era una iglesia evangélica, porque yo estaba conquistando a la chica y formaba parte de lo que había que tragar. Pero qué día tan bueno, ¿no? Bueno, pues ese día fue mi día. Allí sentado haciendo fotos. Yo me las daba de fotógrafo, no tenía puñetera idea de fotografía. Pero claro, a la chica yo decía, dice, pues saca fotos a los niños, que ya dirigía a los niños, venga, van a hacer su belencito ahí, y yo, si lo sé, me callo y digo que no sé nada de fotos. Pero como metí la pata, ya sabes que cuando estamos de novios decimos muchas tonterías. Ahí estuve en primera fila haciendo las fotos, diciendo, pues, esto no termina nunca, con unas ganas de salir a fumar un cigarro, porque fumaba muchísimo, diciendo, es que no me puedo ir, porque otras veces había ido a la iglesia, claro, me quedaba atrás y de atrás salía y entraba. Pero allí estaba, qué bárbaro, qué largo se me hizo aquello. Pero una vez que terminó lo de los niños y todo eso, ya, como no podía moverme de allí, pues me puse a tirar al pastor. Y empezó a hablar. Y según empezó a hablar, iba captando cada vez más mi atención. Evidentemente era un mensaje evangelístico. Y yo me quedaba ya mirando y mirando y mirando. Y hasta que llegó el momento final, y ellos tenían la costumbre de decir, levanta tu mano. Y me costó, pero levanté mi mano. Y fíjate, en el momento de levantar mi mano yo ya sentí que algo pasó en mi corazón. Y fue tan claro, ese día fue el primero que realmente entré en la iglesia. Después de 9 meses, un parto que llevaba saliendo con Emma. Siempre me quedaba fuera. Ese día fue el primero que entré realmente en la iglesia y nunca más he salido en 40 años. ¿Cuándo le toca a uno? Pues no lo sé. No lo sé. Por eso no quiero que desaprovechemos oportunidades. Porque esto ya sabes que se ha hecho una creencia popular. Y no lo vamos a dañar por legalistas, ¿no? O sea, combatiendo el legalismo no podemos nosotros convertirnos en legalistas. Como si estábamos un poco al principio, un poco obsesionados. Relájate. Relájate. Pero que la verdad te haga libre. Y la libertad es que tú puedes ir a eso. No te va a afectar para nada. Para nada. Al contrario, puede que ese momento lo aproveche el Espíritu Santo para alguien. Pero claro, tienes que ir con una buena actitud. Si tú vas peleando, no, que la Navidad no existe, que esto es todo mentira, ¿qué tal? El oyente, tú imagínate, vete tío, vete para tu casa, déjame en paz. No, pero si tú lo haces bien, si eres dirigido por el Espíritu Santo, ¿cómo no va a poder ser una buena oportunidad? Por supuesto que lo es. No es Navidad, vale. Pero la oportunidad nunca la podemos desperdiciar. Sabemos muy bien que el Señor vino a cumplir toda la ley y la cumplió. La cumplió con esa actitud. En Mateo 5, del 17 al 20 lo pone, no lo voy a leer. Eso sí, la ley dice, Deuteronomio 12, 28. ¿Cuánto tiempo llevo? Hoy vamos bien. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, no de los hombres,
ante los ojos de Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Pero eso es lo que yo busco. Si nosotros lo hacemos bien, ¿vamos a ir al cielo con los que lo hacen mal? Claro que sí, con tal que tengan a Cristo. Pero si nosotros lo hacemos bien, pues yo creo que vamos a traer más bendición. De hecho, si lo miramos fríamente, con calculadora, yo creo que estamos recogiendo estas cosas. Estamos recogiendo estas cosas. Porque el Señor lo dice y ya está. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Claro. Punto de controversia. Punto de controversia. Vamos a ir a Deuteronomio, o sea, seguimos en Deuteronomio, pero el versículo 29. Dice, cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, fíjate el versículo 30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. Esto que te dije antes es historia, que esto empezó en Babilonia, que es una costumbre babilónica, que era Samiramis, y estudiate toda la historia de Nimrod, Samiramis, como después de que murió se quedó embarazada Samiramis, y por ejemplo a Nimrod lo mató su tío Sem, un hombre honesto, dijo, este es un canalla, y lo mató. Bueno, y ese embarazo, que ya no estaba su marido porque había muerto bastante tiempo antes, lo justificó como que era una reencarnación de Nimrod, y que le pusieron el nombre de Tamuz. Es historia que no voy a traer hoy. Bueno, pero sí está hablando, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante. No preguntes siquiera acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también los serviré. Porque es exactamente lo que hacemos los cristianos. Estamos siguiendo una costumbre pagana. No me manda al infierno. Pero yo quiero agradar a Dios. ¿Tú también? Bueno. No le hagas esto al Señor. Dice, no harás así a Yahweh tu Dios. O sea, no hagamos ese feo. Porque toda cosa abominable, toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego. Tú sabes que esto también lo hizo Israel. Allí en el valle de la Gehenna, según se sale por la puerta de las basuras, un poco a la derecha, los que conocemos aquello, allí hubo un culto a Moloch, y yo conozco la cueva donde se hacía el culto, y allí quemaban a los niños, los judíos, que todos creen que son santitos. No, no estamos hablando de ningún santo. Versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y una cosa muy importante, no añadirás a ello, esto es una añadidura, ni de ello quitarás. Oye, mi padre lo dice, yo me lo creo y lo hago. Y lo hago. Fíjate con respecto a la profecía cómo anda el asunto. Ya queda poco. Jeremías capítulo 10. A partir del versículo 1 dice, oíd palabra de Yahweh que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Recuerda que se nos llena la boca diciendo que somos la casa de Israel. Es más, hay alguna rama del cristianismo que creen que han sustituido a Israel. O sea, para ellos peor todavía el asunto. Oh casa de Israel. Así dijo Yahweh, no aprenderás el camino de las naciones,
Nosotros no tenemos que aprender las cosas del mundo. Ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones les teman. Pues sabes que esta fiesta tiene mucho que ver con las cuestiones del cielo. Obsérvalo esta vez, hombre, por curiosidad. Mira la cantidad de brujos que se reúnen en lugares determinados a celebrar ese día. Observa la cantidad de brujos. Contentos, los cristianos se nos han unido y los llevamos de la mano ahí celebrando a nuestro Tamuz, a nuestro Nimrod, a nuestro Satanás. Porque las costumbres de los pueblos, versículo 3, son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Porque es que todo... Yo cuando llegan, ahora que llega el día 8, yo me cabreo. ¿Que es el día de qué? ¿De la Inmaculada? Madre mía, madre mía, madre mía. La gente, pobre gente, es que me da lástima y me da rabia por los que lo promueven, pero me da lástima la gente. Yendo a hacer ofrendas y a llevar cosas. Terrible. Ni para hacer bien tienen poder, porque todo el mundo cree, no, yo le pido y le pido y le pido, y creen que han ocurrido milagros. Eso es lo malo, si no hubiera pasado nada. Pero es que así ocurren cosas, porque Satanás tiene poder. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Yahweh. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. ¿Sabes? Principio de la sabiduría, pero también miedo. Dice, tú no te preocupes de los que solamente pueden mandar tu cuerpo al infierno. Preocúpate de mí que puedo mandarte entero al infierno. Gracias a Dios que por Cristo no va a ocurrir. Porque entre todos los sabios de las naciones y todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Todos. Y así es como está la gente. Enseñanza de vanidad, ese es el leño. Pues en la Iglesia tenemos que tener una diferencia. ¿Por qué no la tenemos? Pues bueno, repito, yo observando creo que en la Reforma no se tomó en serio esto. Como no se tomó en su tiempo, ahí quedó. Pero, ¿qué es lo que yo ya para terminar, pues te digo? Esto es cierto. Es irrefutable, ¿eh? Irrefutable. Ahora, hay muchos que lo consienten, muchos que incluso lo promueven. ¿Qué va a pasar con ellos delante de Dios? Pues no lo sé, porque es delante de Dios. No lo sé. Yo me preocupa lo que pase conmigo. Y me preocupa lo que pase contigo. Que eso... A ver, mira, está demostrado que hay niveles de autoridad. Hay niveles de recompensa. Hay niveles de castigo. Sí, no es lo mismo todo el infierno. No, ni mucho menos. Ya un día os hablaré de eso. Hay 4 niveles. Y en el cielo igual. Bueno, yo puedo decir, no, yo con estar en el cielo me llega. Vale, está bien. Si ese es tu objetivo, pues adelante con él. Pero yo soy un poquito más ambicioso. Quiero ser más ambicioso
aún en la tierra, ¿verdad? Que todos queremos tener el mejor coche. Si tenemos el que tenemos es porque no podemos tener otro, pero si nos dieran a escoger, ¿cuál escogías? BMW, Mercedes. Sí. ¿Y en el cielo? ¿Por qué no? ¿Por qué los cristianos despreciamos? Mira, por supuesto. O sea, yo no, te lo quiero aclarar, no siendo que vayas a pensar otra cosa. Los que hablan de Cristo, los que tienen esa visión, ese celo por hablar de Cristo, eso nos lleva en ventaja, vamos, increíble. Este equipo, que junto con aquí, con Barcelona, con Londres, con Portugal, con todas las ciudades donde estamos nuestras iglesias, que vamos a ir a Marruecos, eso tiene mucho valor. Da puntos en el cielo. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues porque el Señor habla de coronas. Coronas, premios, galardones. Y otra serie de cosas que se sabe claramente que son galardones. Quiere decir que hay niveles. Y uno de los niveles va a ser este. El Señor sabrá apreciar y dice, mira, vosotros profundizasteis en la verdad. Toda esa mentira nunca puede ser mayor que la verdad de Cristo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Esas mentiras pueden ir socavando todas las demás verdades. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y de hecho, de 500 años para acá, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va? Muy mal. Mal no, muy mal. Pues dirá, mira, tú te esforzaste, supiste lo que a mí me agrada, supiste lo que me desagrada. Y como sabías que me desagradaba, tú dijiste, no, mira, pues Señor, lo dejo. Es una tradición, lo han hecho durante siglos, pero yo lo dejo, porque a ti no te gusta. Tal vez encuentres con una expresión. Yo la tengo escrita ahí en mi despacho, de esas expresiones del Señor que me gustan. Y esta me encantaría oírla. Ah, buen siervo y fiel en todo. En lo poco has sido fiel. ¿Ves? Aquí hay categorías. En lo mucho te pondré. Entra aquí conmigo. Tú eres una persona confiable. Dirá de mí y de ti. ¿Eres confiable? Y te voy a poner muchas cosas en tus manos. ¿Por qué no zigzagueaste con la mentira? No, bueno, es que... sí, la Navidad yo sé que no existe, pero ¿qué más da? Sí, claro que da, hombre. Si no, entonces hacemos a Dios un mentiroso. Espero que los que tal hacen hayan recibido a Cristo en su corazón. Es lo único que los va a meter al cielo, ¿eh? Igual que a ti y a mí. Espero que hayan hecho lo correcto. Porque si no lo han hecho, qué frustración viviendo siempre, haciendo cosas, para al final encontrarse, ¿en dónde? En donde estamos, en el infierno, en la condenación. No es que vayamos, es que estamos. El Señor lo que hace es sacarnos de donde estamos, y estamos en condenación absoluta. Por eso, bueno, comenzando este mes 10º, diciembre es el 10º, empeñados en que también se acaba otra mentira. Pues sabemos que va a pasar todo esto, y yo que sí
te pido, Padre, es que nos des una sabiduría especial. Que tú prepares esos momentos con nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo. Que nos des esa sensibilidad, esa sagacidad y esa astucia para saber comunicar la única verdad. Poder hablar de ti, Jesús. No polemizar de ti, hablar de ti. Con la suficiente autoridad, el dominio, para que sea captada la atención de los oyentes. Señor, sabemos que Pablo utilizaba cualquier circunstancia para predicar. Nosotros queremos hacer lo mismo. Yo te pido que una capacidad sobrenatural llegue hoy sobre todos estos hijos tuyos, sobre todos nosotros, porque sabemos muy bien que el que no te tiene a ti, Señor, no tiene la vida. Y si queremos aprender algo muy importante, que te quiero leer también, porque somos el cuerpo y la iglesia de Cristo. Juan capítulo 4. A partir del versículo 22 dice: vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Y Jesús le dice: nosotros, en este caso los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vale. Pero fíjate, vamos a ponernos en pie para escuchar esta parte. Jesús está diciendo: va a venir pronto una hora, un tiempo. La hora viene, dice, ahora es en que los verdaderos adoradores, ¿sabes por qué dice verdaderos? Pues si no diría los adoradores, ¿o no? Si dice verdaderos es porque los hay falsos. Adorarán al Padre en espíritu. Si dicen espíritu, es que se puede adorar en la carne. Claro, claro. Y en verdad. ¿Se puede hacer de eso de mentiras? Por supuesto. Pero el Señor está diciendo: ya llegó el momento en el cual el Padre está buscando verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad, y la verdad incluye toda la verdad, porque esos adoradores está buscando el Padre que le adoren. Lo de los falsos no le interesa, no lo quiere. Oyen, y se lo dice a los judíos, dice: mira, me tenéis aburrido con vuestros sacrificios y tanta historia que me hacéis ahí, los jarritos y la historia. Ya estoy cansado de vosotros. ¿No lo dice la Biblia? Sí. Yo estoy buscando verdaderos adoradores. Porque es necesario, dice el versículo 24, que en espíritu o en verdad le adoren los verdaderos adoradores. Padre, ¿cuántas veces hemos querido hacer lo que te agrada y hemos hecho lo contrario? ¿Cuántas veces un celo que no venía de ti nos ha tomado y hemos cometido graves errores? Yo, Señor, lo cometí con mi familia hace 40 años cuando les compartía. No sabía muy bien lo que hacía. Ni siquiera tenía que orar para pedirte dirección.
después de 40 años no han cambiado mucho las cosas para ellos. Ahora yo siempre espero en tu misericordia. Así que hoy vuelvo a pedirte que nos des sabiduría, saber lo que hay que hacer. Danos sabiduría a todos. Que este mes donde la gente se enloquece y sale y compra y hace grandes banquetes, ni se acuerdan de ti, pero eso lo queremos solucionar nosotros para que realmente sepan que lo importante no es que tú naciste, sino que tú naces en sus corazones. Y aún aquí mismo, tú que me estás viendo y escuchando en esta mañana, ¿ha nacido Cristo en tu corazón? ¿O simplemente perteneces a un tipo de religión? Cuando lo importante es que Cristo haya nacido en tu corazón. Es lo que me pasó a mí aquel día, estoy seguro. Si tú no tienes certeza en tu corazón, porque una de las cosas que nos da el Señor es seguridad, no emocional, seguridad en el conocimiento de su palabra, que si tú le pides que haya entrado en ti, Él ha entrado. No puedes dudarlo. Pero si nunca lo has hecho, lo único que el Señor pretende, y para eso vino a morir, que tuvo que nacer, sí, pero vino a morir para que nosotros no tengamos que hacerlo para condenación. Así que dile, Señor, pues qué bonito hoy abrirte mi corazón, reconocer mi necesidad. El mundo religioso cree que se puede salvar por sus obras, sus hechos, sus cosas, pero yo reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo. Por eso llegaste tú aquí. Por eso, Señor, hoy abro mi mente, mi corazón, para que ese milagro, el mayor y más grande milagro de la salvación llegue a nuestra vida. Y te doy gracias por ello. Ahora, Señor, sabemos que es la obediencia, el respeto a ti, lo que verdaderamente estás buscando, es la verdadera adoración. Pero también deja que nuestros labios se abran, que nuestros labios te canten, porque el rey David lo hizo muchas veces con la certeza y seguridad de que te estaba agradando, y nosotros también queremos agradarte, Señor. Sabes que hacemos todo lo posible porque sea lo mejor para ti. Así que hoy, una vez levantamos nuestros corazones y aún nuestras manos delante de ti, porque este es el día que nos has dado para estar juntos como familia, como congregación.